Una mañana, mientras prepara café en una lata oxidada sobre una fogata, Bruno, su viejo pastor alemão, se acerca cojeando. El perro ya no ladra con fuerza, su cuerpo, antes robusto, ahora se dobla bajo el peso de los años. Mateo se arrodilla y le acaricia la cabeza con una ternura que no muestra a nadie más. ¿Otra vez soñaste con los lobos, viejo? Pregunta en voz baja, casi un susurro. Bruno gime suavemente, apoyando el hocico en la rodilla de su dueño. Mateo sonríe con tristeza. Desde niño, su padre le contaba que en estas tierras, los lobos no eran bestias, sino espíritus guardianes. Cuando un lobo aparece en tu camino, hijo, es porque algo va a cambiar, decía. Pero Mateo ya no cree en espíritus. Cree en papeles firmados, en abogados sin escrúpulos, en hermanos que te miran a los ojos y te clavan un cuchillo mientras te ofrecen un trago. Hoy tengo que ir al pueblo, dice, más para sí que para Bruno. Don Raúl me citó. Dice que hay una nueva propuesta, para comprar las encinas. Bruno levanta las orejas, como si entendiera el peligro en esas palabras. Mateo se pone de pie, sacude el polvo de sus vaqueros y mira hacia el horizonte, donde las montañas se funden con el cielo en una línea borrosa. No voy a vender, Bruno. Esta tierra es todo lo que me queda de ellos. De mí. Pero en su voz hay una duda que no puede ocultar. Porque aunque su corazón diga que luchará hasta el final, su cuerpo ya está cansado. Y el mundo fuera de las encinas no tiene piedad para los que se aferran al pasado. Esa noche, mientras la luna llena baña el patio con una luz plateada, Mateo se sienta en el porche con una botella de tequila y la foto desgastada de sus padres. El viento trae un olor extraño, a hierro, a miedo. Y algo más. Algo salvaje. ¿Lo sientes, Bruno? Murmura. El perro gruñe, tenso, mirando hacia el norte, hacia los límites de la propiedad. Mateo frunce el ceño. Nadie ha cruzado esa cerca en meses. Nadie debería estar allí. Tranquilo, viejo, dijo Mateo, pero su voz temblaba. Agarró la escopeta que siempre dejaba apoyada junto a la puerta y avanzó despacio, descalzo, sintiendo cada piedra bajo sus pies como si fueran agujas. El corazón le golpeaba las costillas. No era miedo a un ladrón. Era algo más profundo. Era la sensación de que el mundo que conocía, ese mundo pequeño, agrietado, pero suyo, estaba a punto de desmoronarse. Caminó unos 100 metros, siguiendo el sendero que llevaba al arroyo seco. Allí, entre los espinos y las sombras danzantes de la luna, vio algo que le heló la sangre. 2 figuras. Encadenadas. Uno de ellos era Bruno. La otra, no era un perro. Era un lobo. Grande, esbelto, con el pelaje gris ceniza y los ojos amarillos como brasas. Estaba tirado de costado, exhausto, una cadena gruesa le aprisionaba la pata delantera izquierda. Y a su lado, atado con una correa más fina, pero igualmente cruel, estaba Bruno, jadeando, con la lengua colgando, los ojos suplicantes. «Bruno», gritó Mateo, corriendo. Pero al acercarse, el lobo levantó la cabeza con un gruñido tan feroz que Mateo se detuvo en seco. Las orejas aplastadas, los colmillos al descubierto, el cuerpo tenso como un arco a punto de disparar. No era un animal herido, era un guerrero caído. ¿Quién hizo esto?, murmuró, mirando a su alrededor, buscando huellas, señales, cualquier cosa. La tierra estaba removida. Había marcas de neumáticos recientes. Y algo más, una tira de tela azul oscuro, enganchada en una rama. El mismo color del uniforme que usaban los hombres de seguridad de la compañía minera que llevaba meses presionando a los dueños de tierras para vender. Pero no era solo eso. Al inclinarse, vio algo que lo dejó sin aliento. La cadena del lobo tenía una placa oxidada. Grabada a mano, con letras torcidas, decía, Cael propiedad de los Valdés. Los Valdés. La familia que vivía al otro lado del cañón. Desaparecieron hace 2 años. Dijeron que se fueron a la ciudad. Pero nunca vendieron su rancho. Y nunca se despidieron. ¿Tú conocías a los Valdés?, susurró Mateo al lobo, como si pudiera entenderlo. El animal lo miró. No con odio.
con dolor, con una inteligencia antigua que traspasaba los siglos. Mateo se arrodilló, despacio, y extendió la mano hacia Bruno. «Voy a sacarte de ahí, muchacho. Te lo prometo». Pero cuando intentó tocar la cadena, el lobo lanzó un aullido cortante, desgarrador, que resonó en todo el valle. No era un ataque. Era una advertencia. O una súplica. «No entiendo», gritó Mateo, frustrado, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué te encadenaron con él? ¿Qué querían?» Bruno gimoteó, arrastrándose hacia su dueño, pero la cadena lo detuvo a centímetros. Mateo sintió un nudo en la garganta. Era una trampa. No para cazar un lobo. Para atrapar a él. Sabían que Bruno nunca dejaría solo a un animal herido. Sabían que Mateo vendría. «Alguien me conoce demasiado bien», dijo, mirando al lobo. «Demasiado bien». En ese momento, el lobo bajó la cabeza. Ya no gruñía. Solo respiraba con dificultad, los costados subiendo y bajando como fuelles rotos. Tenía heridas en el lomo. Marcas de látigo. Y en el cuello, una cicatriz antigua, como de una vieja correa. No era un lobo salvaje. Era un perro que el mundo había forzado a volver a ser bestia. Mateo se quitó la camisa y la enrolló alrededor de sus manos. «No sé quién eres», dijo, «pero nadie merece esto. Ni tú. Ni él». Con movimientos lentos, comenzó a aflojar la cadena de Bruno. El lobo lo observaba, inmóvil. No atacó. Solo lo miró, como si supiera que este hombre era distinto. Cuando por fin liberó a Bruno, el perro se lanzó a sus brazos, temblando. Mateo lo abrazó fuerte, sintiendo el latido acelerado contra su pecho. Está bien, ya pasó». Pero no había pasado. Porque mientras acariciaba a Bruno, sus ojos se encontraron con los del lobo. Y en esa mirada, Mateo vio algo que lo estremeció: reconocimiento. Como si el lobo supiera quién era él. Como si supiera que también estaba encadenado, solo que sus cadenas no eran de hierro, sino de recuerdos, deudas y traiciones. «Voy a ayudarte», prometió, mirándolo directamente a los ojos. «Aunque sea lo último que haga». El lobo parpadeó. Una sola vez. Y luego cerró los ojos, como si por primera vez en mucho tiempo pudiera descansar. Pero en la distancia, entre las colinas, un motor rugió. Lejos, sí, pero acercándose. «Vamos», dijo, con urgencia. «No podemos quedarnos aquí». Pero el lobo no se movió. Solo abrió los ojos, aquellos ojos amarillos que parecían ver más allá de la carne, más allá del miedo. «Maldita sea», gritó Mateo, desesperado. «Si no te mueves, te van a matar». Bruno, desde sus brazos, lamió su mejilla con una ternura que dolió más que cualquier herida. Y entonces, como si entendiera, el lobo intentó levantarse. Falló la primera vez. La segunda, logró ponerse en 4 patas, tambaleándose, las patas traseras temblorosas. Mateo no esperó. Corrió hacia la casa, con Bruno pegado a su pecho y el lobo cojeando tras él, dejando un rastro de sangre en la tierra seca. Dentro, cerró la puerta de madera con cerrojo y apagó la lámpara. La oscuridad los envolvió, solo rota por la luz de la luna que se colaba por las rendijas. Afuera, el motor se detuvo. Silencio. Un silencio peor que el ruido. «SHHH», susurró Mateo, acariciando a Bruno, que jadeaba con los ojos muy abiertos. El lobo se acurrucó junto a la pared opuesta, vigilante, los músculos tensos. No gruñía. No se movía. Solo escuchaba. Pasaron minutos que parecieron horas. Luego, pasos. Lentos. Deliberados. Alguien caminaba alrededor de la casa. Mateo agarró su cuchillo de caza, el mismo que su padre le dio a los 12 años. «Este no es para matar, hijo. Es para proteger lo que amas», le había dicho. Una sombra pasó frente a la ventana. Se detuvo. Mateo contuvo la respiración. Entonces, una voz.
Conocida. Demasiado conocida. Mateo llamó, con fingida preocupación. Soy yo, Rafael. ¿Estás ahí? El corazón de Mateo se detuvo. Rafael. Su hermano de leche. El hombre que lo acompañó en el entierro de sus padres. El que juró que las encinas siempre serían de los Alvarado. ¿Qué haces aquí?, preguntó Mateo, sin abrir la puerta. Escuché ruidos. Vine a ver si estabas bien. La voz sonaba suave, paternal. Pero Mateo conocía ese tono. Era el mismo que usaba cuando le pedía dinero prestado, y nunca lo devolvía. Estoy bien. Vete. Silencio. Luego, una risa baja. Vi al lobo, Mateo. Y a Bruno, encadenado con él. ¿Qué estás haciendo? ¿Te has vuelto loco? ¿Tú sabías? La pregunta salió como un trueno contenido. ¿Tú pusiste esas cadenas? Otra pausa. Más larga. Más pesada. No fue personal, dijo Rafael, y en su voz ya no había fingimiento. Me ofrecieron suficiente para sacar a mi familia de la deuda. Y tú te niegas a vender. Te estás hundiendo solo, y arrastras a todos los que te rodean. Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Tú hiciste esto a Bruno? Era la única forma de que vinieras. Gritó Rafael, ahora con desesperación. Querían atrapar al lobo, sí, pero también querían una excusa para quitarte la tierra. Si te encontraban con un animal salvaje, podrían decir que eres un peligro. Pero si Bruno estaba con él, sabía que no lo dejaría solo. Bruno gimió, como si entendiera cada palabra. Mateo lo apretó contra su pecho. ¿Y el lobo? ¿Quién es? Era el perro guardián de los Valdés, dijo Rafael, más bajo. Lo criaron como a un hijo. Cuando desaparecieron, él desapareció también. Lo han estado buscando. Dicen que sabe dónde enterraron los documentos, los que prueban que la minera sobornó a los jueces para quedarse con las tierras del valle. Mateo miró al lobo. Kael. No era una bestia. Era un testigo. ¿Y por eso lo encadenaste? ¿Para entregarlo? No tenía opción. Gritó Rafael. Mi hija está enferma, Mateo. ¿Tú qué harías? Yo no traicionaría a mi hermano, respondió, con una voz tan fría que el mismo desierto pareció estremecerse. Afueron, Rafael suspiró. Vienen por ti al amanecer. Con órdenes. Van a matar al lobo, y a llevarte preso. Dicen que incitaste un ataque. Que eres un peligro público. ¿Y tú? ¿Vas a ayudarlos? Silencio. Luego, algo cayó al suelo. Un sobre. Ahí están las llaves del camión. Y las copias de los documentos que encontré en la oficina del alcalde. No los firmé, pero los vi. Tú sabes qué hacer. Los pasos se alejaron. El motor arrancó. Y el silencio volvió. Mateo esperó. Contó hasta 100. Luego abrió la puerta con cuidado. El sobre estaba ahí, mojado por el rocío nocturno. Lo recogió. Dentro, además de las llaves, había una foto, los Valdés, sonriendo frente a su casa. Y el lobo, más joven, con un collar rojo, sentado entre ellos. Volvió adentro. Kael lo miraba. Ya no con desconfianza. Con algo parecido a la esperanza. Tú los protegías, dijo Mateo, arrodillándose frente a él. Y ahora, yo te protegeré a ti. Bruno se acercó y apoyó la cabeza en la pata del lobo. Kael no se movió. Solo bajó el hocico y lo olió, suavemente. Como si reconociera a un viejo amigo. Afuera, el cielo comenzaba a clarear. El amanecer se acercaba. Y con él, la Mateo abrió el sobre de nuevo. Las copias eran claras, contratos falsos, sobornos. Firmados por el alcalde, mapas con las tierras marcadas para ser arrasadas. Y al final, una nota manuscrita, el lobo sabe.
Lo vio todo. ¿Qué viste, Kael?, preguntó en voz baja, acariciando con cuidado el lomo del animal. ¿Qué hicieron con los Valdés? Kael giró la cabeza lentamente, como si recordara. Luego, con un movimiento suave, se puso de pie. Cojeaba menos. Miró hacia el norte, hacia las montañas donde el cañón se estrechaba en una garganta oscura. ¿Allí? Mateo frunció el ceño. ¿Quieres que vayamos allí? El lobo dio un paso. Luego otro. Se detuvo y lo miró, expectante. Bruno abrió los ojos y se incorporó con esfuerzo. Está bien, dijo Mateo, tomando su mochila. Vamos. Sabía que no podían quedarse. Pronto llegarían los hombres. Y esta vez, no vendrían a hablar. Cargó lo esencial: agua, carne seca, el cuchillo, las copias. Ató una manta al lomo de Kael para cubrir sus heridas y esconder su presencia. Bruno caminaba pegado a su pierna, como en los viejos tiempos. Salieron por la parte trasera, entre los cactus y las rocas. El sol ya quemaba, pero el aire aún conservaba el frescor de la noche. Cada paso era una apuesta. Cada sombra, una posible trampa. Si nos ven, corran, dijo Mateo, más para sí que para ellos. No esperen por mí. Pero ni Bruno ni Kael parecían dispuestos a dejarlo atrás. Caminaron durante horas, siguiendo el rastro que solo Kael parecía conocer. El cañón se abrió ante ellos como una herida en la tierra. Las paredes eran altas, cubiertas de musgo seco y marcas antiguas, símbolos tallados por manos que ya no existían. De pronto, Kael se detuvo. Olisqueó el aire. Gruñó. ¿Qué pasa?, susurró Mateo, agachándose. Entonces lo vio. Huellas recientes, botas pesadas y sangre seca en una piedra. Alguien estuvo aquí antes que nosotros. Kael avanzó con cautela, hasta que se detuvo frente a una grieta en la roca, casi invisible entre las sombras. Metió el hocico y empujó. Con un crujido sordo, una losa se movió, revelando una entrada estrecha. Dios mío, murmuró Mateo. Se agachó y entró. El túnel era bajo, húmedo, olía a tierra mojada y miedo antiguo. Al fondo, una pequeña cueva. Y en el centro, huesos. No muchos. Solo 3. 2 adultos. Un niño pequeño. Sobre los restos, una mochila desgastada. Dentro, un diario. Mateo lo abrió con manos temblorosas. La letra era de mujer. Clara, decidida. Si alguien lee esto, es porque Kael los guió. Él es nuestro testigo. El alcalde y sus hombres vinieron la noche del eclipse. Nos dijeron que firmáramos o perderíamos todo. Nos negamos. Dijeron que nadie nos creería, que dirían que nos fuimos. Pero Kael vio. Kael sabe dónde enterramos las pruebas reales. Bajo el roble solitario, al este del arroyo seco. Allí está todo. Nuestros nombres. Nuestra verdad. Mateo cerró los ojos. Las lágrimas le quemaron las mejillas. Los mataron, dijo, con la voz quebrada. Por no vender su tierra. Kael se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. No como un animal. Como un hermano en duelo. Bruno aulló suavemente, un lamento bajo que resonó en las paredes de piedra. En ese momento, un ruido afuera. Una rama quebrándose. Voces. Están por aquí. Rastreen el cañón. Mateo apretó el diario contra su pecho. Tenemos que irnos. Ahora. Pero Kael no se movió. Miró hacia la entrada, luego a los huesos, y emitió un aullido largo, profundo, que pareció despertar ecos dormidos en las montañas. ¿Qué haces?, susurró Mateo. Como respuesta, Kael salió corriendo, no hacia la salida, sino hacia el otro extremo del túnel, donde una grieta más estrecha daba a una caída vertical. Kael, no, gritó Mateo. Pero el lobo ya había saltado. Mateo corrió tras él, el corazón en la garganta.
Al asomarse, vio a Kael abajo, ileso, mirándolo con insistencia. «Es una locura», gritó, pero ya sabía que no tenía opción. Ató el diario a su pecho, ayudó a Bruno a bajar por una cuerda improvisada con su cinturón, y luego saltó él. Aterrizó con un golpe seco, pero estaba bien. Kael ya corría hacia el este, hacia el arroyo seco. «Sigue», dijo Mateo, jadeando. «Llévanos a la verdad». Detrás de ellos, los gritos se acercaban. Disparos resonaron en las paredes del cañón. Pero Mateo ya no miraba atrás. Corría con todo lo que le quedaba, con Bruno a su lado y Kael como guía, hacia un roble solitario que guardaba los secretos de los muertos, y la única esperanza de los vivos. Y en cada paso, sentía que no solo corría por su vida. «Aquí», dijo Mateo, sin aliento. Con las manos temblorosas, comenzó a cavar. La tierra estaba dura, pero algo en su interior le daba fuerzas, la mirada de Kael, fija en él, como si supiera que este era el momento. Las uñas se le partieron. La sangre se mezcló con el polvo. Pero no se detuvo. Algo metálico chocó contra sus dedos. Una caja. Pequeña, oxidada, sellada con cera negra. La abrió con un grito ahogado. Dentro, documentos originales, firmados, sellados, con sellos notariales, grabaciones en una vieja cinta de cassette, y una carta sellada con el nombre de Mateo Alvarado. «¿Cómo?», susurró, incrédulo. La abrió. La letra era la misma del diario. «Si Kael te trajo hasta aquí, es porque confía en ti. Tu padre nos advirtió que vendrían por nuestras tierras. Nos dijo que si algo nos pasaba, buscáramos a su hijo. Dijo que tú eres distinto. Que no vendes tu alma por dinero. Guarda estas pruebas. Usa tu nombre. Usa tu voz. Porque si tú no lo haces, nadie lo hará». Mateo se desmoronó. Las lágrimas cayeron sin permiso, quemando como ácido. «Papá», murmuró. «Tú sabías». Bruno apoyó la cabeza en su regazo. Kael se sentó frente a él, quieto, vigilante, como si entendiera que acababa de entregarle no solo pruebas, sino un destino. Pero no había tiempo para llorar. Un motor rugió a lo lejos. Más cerca que antes. Varios vehículos. «Nos están rodeando», dijo Mateo, guardando todo en la mochila con manos rápidas. Se puso de pie, ayudó a Bruno a levantarse, y miró a Kael. «¿Puedes llevarnos a un lugar seguro? Algo que ellos no conozcan». Kael lo miró un segundo. Luego giró y echó a correr hacia el oeste, hacia las montañas más altas, donde ni los caminos ni los mapas llegaban. «Sígueme», gritó Mateo. Corrieron como alma que lleva el diablo. El sol ya estaba alto, implacable. Cada paso era una batalla contra el cansancio, el miedo, la sed. Pero algo nuevo latía en el pecho de Mateo, no era solo supervivencia. Era propósito. De pronto, Kael se detuvo en lo alto de una colina. Abajo, entre las rocas, se veía una pequeña choza de piedra, medio derruida, cubierta de enredaderas. «¿Quién vive ahí?», preguntó Mateo, jadeando. Kael no respondió, claro. Pero bajó la cabeza y avanzó. Al acercarse, una figura emergió de la sombra. Una mujer. Piel cobriza, cabello largo trenzado con plumas, ojos oscuros que parecían ver dentro del alma. «Sabía que vendrías», dijo, con voz serena. «Kael me avisó hace 2 noches». Mateo se tensó. «¿Quién eres?». «Me llamo Elena. Soy curandera». «Y antes de que preguntes, sí, conocía a los Valdés». «¿Y a tu padre?». Bruno gruñó suavemente, pero no con agresividad. Más bien con reconocimiento. Elena se arrodilló frente al perro y le acarició la cabeza. «Está débil. Deshidratado. Pero tiene corazón de león». Luego miró a Mateo. «Y tú, tienes el mismo fuego que él. Pero estás perdido». «No estoy perdido», dijo Mateo, con dureza. «Solo traicionado».
Elena sonrió con tristeza. La traición duele más cuando viene de quien amas. Pero el dolor no te define. Lo que hagas con él, sí. Señaló la choza. Entra. Descansa. Ellos no subirán aquí. Este lugar no aparece en sus mapas. Pero, no podrás esconderte para siempre. No quiero esconderme, dijo Mateo, sosteniendo la mochila con fuerza. Quiero exponerlos. Elena lo miró largo rato. Luego asintió. Entonces prepárate. Porque cuando salgas de aquí, ya no serás solo un vaquero herido. Serás el testigo que esta tierra ha estado esperando. Dentro de la choza, el aire era fresco, olía a hierbas y humo sagrado. Elena preparó una infusión mientras limpiaba las heridas de Bruno y Kael con manos firmes y suaves al mismo tiempo. Kael no es un lobo común, dijo, mientras vendaba la pata del animal. Lo criaron con amor, pero la vida lo forzó a volver a lo salvaje. Igual que a ti. Mateo no respondió. Solo miró por la ventana, hacia el valle donde las encinas ardían bajo el sol. ¿Crees que aún puedo salvarla? No se trata de salvar la tierra, dijo Elena, sentándose frente a él. Se trata de devolverle su voz. Y tú, eres su eco. Afuera, el viento cambió de dirección. Traía el olor a humo. A queroseno. Están quemando los pastos, susurró Mateo, con los puños apretados. Para forzarme a salir. Elena puso una mano sobre la suya. Entonces sal. Pero no como presa. Sal como justicia. Kael levantó la cabeza. Aulló. Un sonido largo, profundo, que resonó en las, se acabó, dijo, con la voz ronca. No, respondió Elena, apareciendo a su lado. Solo comienza. Kael se acercó y se sentó junto a él, los ojos fijos en el fuego, como si recordara otro incendio, otra pérdida. Bruno, más débil pero decidido, apoyó su hocico en la bota de Mateo. ¿Y si fallo? Preguntó Mateo, sin mirarla. ¿Y si todo esto, las pruebas, los baldes, mi padre, no sirve de nada? Elena lo tomó del hombro y lo giró suavemente para que la mirara. Tu padre no te eligió por tu fuerza. Te eligió porque tienes el corazón limpio. Y en este mundo podrido, eso es más peligroso que cualquier arma. Mateo tragó saliva. El peso de la mochila le quemaba la espalda. No era solo papel. Era sangre. Era memoria. Tengo que ir al pueblo, dijo. Al juzgado. A la radio. A donde sea. Antes de que entierren todo bajo más mentiras. El alcalde tiene a la policía, a los medios, a medio condado en su bolsillo, advirtió Elena. Si vas solo, te desaparecerán antes de que pronuncies la primera palabra. Entonces no iré solo. Ambos miraron a Kael. El lobo levantó las orejas, como si entendiera. Él no puede entrar al pueblo, dijo Elena. Pero hay alguien que sí puede. ¿Quién? Rafael. Mateo se tensó. Él me traicionó. Y también te dio las llaves, respondió ella, con calma. Está dividido. Eso lo hace vulnerable y útil. Mateo cerró los ojos. Recordó la voz de Rafael en la oscuridad. Mi hija está enferma. No era excusa. Pero era humano. ¿Y si me entrega de nuevo? Entonces morirás con la verdad en las manos, dijo Elena. Y eso, Mateo, es mejor que vivir con la mentira en la boca. Un largo silencio se extendió entre ellos, roto solo por el crujido de las brasas dentro de la choza y el viento que gemía entre las rocas. Está bien, dijo al fin. Iré a verlo. Pero si me tiende una trampa, Kael lo sabrá antes que tú, interrumpió ella, con una media sonrisa. Los lobos huelen la traición antes de que se pronuncie. Al amanecer, Mateo partió. Bruno caminaba a su lado, más lento, pero firme. Kael los escoltaba desde las alturas, una sombra gris entre las piedras. Elena le entregó una pequeña bolsa de cuero. Hierbas para el dolor. Y para el miedo. No las uses todas.
El miedo te mantiene vivo. Él asintió, guardándola en el bolsillo. Gracias, por todo. No me des las gracias, dijo ella, mirándolo con intensidad. Devuélvele el alma a esta tierra. Eso será suficiente. Caminaron durante horas, evitando los caminos principales. Al atardecer, llegaron a las afueras del pueblo. Las calles estaban extrañamente quietas. Demasiado quietas. Mateo se escondió tras un almacén abandonado y silbó el viejo código que solo Rafael conocía, 3 notas cortas, una larga. Nada. Justo cuando iba a intentarlo de nuevo, una sombra se movió en el callejón. Sabía que vendrías, dijo Rafael, saliendo con las manos visibles. Pero no pensé que traerías compañía. Sus ojos se fijaron en Bruno, y más allá, en la colina, donde Kael observaba desde la distancia. ¿Vienes a matarme?, preguntó Rafael, con voz cansada. Vengo a darte una última oportunidad, respondió Mateo. Las pruebas están aquí. Todo. Los sobornos, los asesinatos, las tierras robadas. Puedes ayudarme a entregarlas, o puedes seguir siendo su perro. Rafael bajó la cabeza. Mi hija está en el hospital del condado. Si hago esto, ellos ya mataron a una familia entera. Gritó Mateo, conteniendo las lágrimas. ¿Cuántas más, Rafael? ¿Hasta cuándo vas a justificar tu cobardía con el amor? Rafael palideció. Miró a Bruno, que lo observaba con ojos tristes, como si recordara los días en que jugaban juntos en el patio. Tengo una cita con el juez mañana, dijo al fin, en voz baja. A las 10. En la oficina del condado. Llevaré a 2 periodistas de la ciudad. Gente que no pueden comprar. ¿Por qué ahora? Porque anoche soñé con tu padre, confesó, con la voz quebrada. Me dijo, el que no defiende la verdad, la entierra con sus propias manos. Mateo sintió un nudo en la garganta. ¿Entonces, estás conmigo? Rafael asintió. Pero si esto sale mal, moriremos limpios, dijo Mateo, tendiéndole la mano. Rafael la estrechó. Fue un apretón breve, pero sincero. Hay cámaras en toda la oficina, advirtió. Y guardias. No podrás entrar con el lobo. Ni con Bruno. Kael no necesita entrar, dijo Mateo, mirando hacia la colina. Él ya está dentro de sus cabezas. Esa noche, durmieron en un granero abandonado. Bruno se acurrucó junto a Mateo. Kael no apareció, pero a medianoche, un aullido solitario resonó desde las montañas. Largo. Firme. Como una promesa. Mateo cerró los ojos y susurró, los periodistas están listos, dijo, sin mirarlo a los ojos. Pero Mateo, hay algo que no te dije. El alcalde sabe que tienes las pruebas. Cambió los planes. La reunión no será en su oficina. Será en el rancho de los Valdés. Dice que quiere resolver esto en familia. Mateo frunció el ceño. ¿En el rancho de los Valdés? ¿Por qué allí? Porque ahí enterraron a los cuerpos, respondió Rafael, con la voz temblorosa. Y porque es el lugar donde nadie los escuchará gritar. Un escalofrío recorrió la espalda de Mateo. Era una trampa. Lo sabía. Pero también sabía que era la única oportunidad. Vamos, dijo, tomando la mochila. Pero tú te quedas con Bruno. Si algo sale mal, llévalo lejos. A Elena. ¿Y tú? Yo tengo que ir solo. Kael vendrá conmigo. Rafael lo miró, incrédulo. ¿Un lobo? ¿En medio de una reunión con el alcalde? No es un lobo cualquiera, dijo Mateo, mirando a Kael. Es el testigo que no pueden matar. Caminaron en silencio hasta el cañón. El rancho de los Valdés estaba en ruinas, las paredes agrietadas, el techo derrumbado, las ventanas rotas como ojos vacíos. Pero en el centro del patio, una mesa de madera recién puesta. Y alrededor, hombres armados. El alcalde, gordo, con traje caro y sonrisa de serpiente, se levantó al verlo.
Mateo Alvarado, dijo, con falsa cordialidad. El hijo pródigo, y su mascota salvaje. Kael gruñó, bajo, profundo, pero no se movió. Mateo avanzó solo, con las manos visibles. Traje lo que querías, dijo, dejando caer la mochila sobre la mesa. Las pruebas. Todo. El alcalde rió, una risa grasienta que hizo que las aves huyeran de los árboles. ¿Crees que me importan unos papeles?, dijo, abriendo la mochila. Puedo quemarlos aquí mismo. Y a ti contigo. No lo harás, respondió Mateo, con calma. Porque los periodistas ya tienen copias. Y si no salgo de aquí en una hora, todo se publica. El alcalde se puso serio. Miró a sus hombres. Luego a Mateo. Eres más listo de lo que pareces. Pero dime, ¿por qué arriesgar tu vida por gente que ni conocías? Porque mi padre me enseñó que la tierra no se vende, dijo Mateo, con la voz firme. Se cuida. Se respeta. Y se defiende, incluso cuando ya no queda nadie que crea en ella. En ese momento, Kael aulló. Un aullido largo, escalofriante, que pareció venir de todas partes a la vez. Los hombres se pusieron tensos. Uno levantó su rifle. «Mátalo», gritó el alcalde. «Esa bestia no tiene derecho a estar aquí». Pero antes de que pudieran disparar, Kael se lanzó. No contra ellos. Contra la tierra. Corrió en círculos alrededor del patio, aullando, llamando. Y entonces, desde las colinas, respondieron. 1, 2, 3 aullidos más. Una manada. Los hombres retrocedieron, asustados. El alcalde palideció. ¿Qué es esto? Es justicia, dijo Mateo. La que tú creíste que podías enterrar. De repente, un motor se acercó. Era Rafael, con Bruno en la camioneta, y detrás, 2 coches con antenas, los periodistas. «Bajen las armas», gritó uno de ellos, grabadora en mano. «Esto se transmite en vivo». El alcalde miró a su alrededor, atrapado. Sabía que había perdido. «Esto no termina aquí», murmuró, mirando a Mateo con odio. «Si termina», dijo Mateo. «Hoy». Kael se acercó a él y se sentó a su lado, como un guardián. Bruno saltó de la camioneta y cogió hasta ellos, apoyando la cabeza en la pata del lobo. Los periodistas grababan todo. Las pruebas. Las confesiones forzadas. El miedo en los ojos del alcalde. Pero Mateo no celebró. Solo miró al cielo, donde una nube solitaria cruzaba el sol. «Lo hicimos, papá», susurró. Pero la paz no llegó. Porque en el silencio que siguió, algo se movió entre los escombros. Una figura. Alta. Vestida de negro. Con un rifle en la mano. «No pensaste que sería tan fácil, ¿verdad, vaquero?», dijo una voz fría, metálica. Mateo se tensó. Reconoció esa voz. Era el capataz principal de la compañía minera. El que nunca aparecía en los papeles, pero cuyas órdenes se cumplían con sangre. «Tú mataste a los Valdés», dijo Mateo, con los puños apretados. «Yo solo cumplí órdenes», respondió el hombre, apuntando el rifle. «Y ahora, tengo una más, limpiar este desastre». Rafael se puso delante de Mateo. «No. Ya terminó». «Para ti, tal vez», dijo el hombre, sin inmutarse. «Pero para mí, apenas empieza». Disparó. El tiro resonó como un trueno. Rafael cayó de rodillas, con la mano en el costado. Sangre entre los dedos. «Rafael», gritó Mateo, sosteniéndolo. No dejes que gane», jadeó Rafael, con los ojos vidriosos. «Por mi hija, por todos». Kael no esperó. Saltó. El hombre apenas tuvo tiempo de girar antes de que el lobo lo derribara. Las fauces se cerraron sobre su brazo, arrancándole un grito. El rifle cayó al suelo. Bruno,
con un último aliento de fuerza, se lanzó contra las piernas del hombre, mordiendo con la furia de los leales. «Kael, no lo mates», gritó Mateo. «Lo necesitamos vivo». El lobo se detuvo. A centímetros del cuello del hombre, con la saliva goteando, los ojos llameantes. El capataz temblaba, sudor frío en la frente. «Está bien. Está bien», gritó. «Hablaré. Todo. Pero, por favor, no dejes que esa bestia, él no es una bestia», dijo Mateo, levantándose, con Rafael apoyado en su hombro. «Es el único aquí con honor». Llamó a la policía estatal. Esta vez, no la local. La verdadera. Mientras esperaban, Rafael perdía fuerza. Mateo le presionaba la herida con su camisa, manchada ya de tierra y sangre. «Perdóname», susurró Rafael. «Por todo». «Ya no importa», dijo Mateo, con la voz quebrada. «Lo que importa es que elegiste el lado correcto al final. Dile a mi hija que su papá intentó hacer lo justo». «Se lo diré. Y se lo demostraré». Las sirenas se acercaron. Los agentes llegaron con refuerzos, cámaras, forenses. El capataz fue esposado, esta vez sin escapatoria. Confesó todo, los asesinatos, los sobornos, los planes para arrasar el valle. Pero Mateo no celebró. Porque mientras cargaban a Rafael en la ambulancia, sus ojos se encontraron con los de Kael. Y en esa mirada, supo que la lucha no había terminado. Solo había cambiado de forma. Esa noche, en el hospital, la hija de Rafael, una niña de 8 años, con los ojos idénticos a los de su padre, se abrazó a Mateo. «¿Él va a estar bien?» «Va a luchar», dijo Mateo. «¿Como tú?» Ella sintió, seria más allá de su edad. «Papá me dijo que conociste a un lobo que habla con los ojos». Mateo sonrió, con tristeza. «Sí. Y me enseñó que a veces, los que parecen fieras, tienen el corazón más humano». Al salir del hospital, Kael lo esperaba bajo la luna. Solo. Bruno se había quedado dormido en la camioneta, exhausto pero en paz. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Mateo, mirando al lobo. Kael giró y echó a andar hacia las montañas. Kael se detuvo de pronto, frente a una cueva escondida tras una cortina de enredaderas. No era la misma de los Valdés. Esta era más antigua. Más sagrada. «¿Por qué aquí?», preguntó Mateo, jadeando. El lobo no respondió. Solo entró. Dentro, el aire era fresco, cargado de humo de salvia y cedro. Elena estaba sentada junto a una pequeña fogata, removiendo una olla de barro. «Sabía que vendrías», dijo, sin mirarlo. «El viento trajo tu duda antes que tus pasos». Mateo se dejó caer, con la espalda contra la piedra fría. «Gané, pero me siento vacío». «Porque no luchaste por vencer», dijo ella, sirviendo un cuenco humeante. «Luchaste por justicia. Y la justicia no llena el estómago ni cura el alma. Solo equilibra la balanza». Le entregó el cuenco. Mateo lo tomó, pero no bebió. Rafael podría morir. «Por mi culpa». «No», dijo Elena, con firmeza. «Por su elección. Él eligió redimirse. Eso siempre tiene un precio». Mateo bajó la cabeza. Las lágrimas cayeron en el caldo. «¿Y los Valdés?». «Kael los vio morir. Yo no pude salvarlos». «Nadie pudo». «¿Quién te dijo que tenías que salvarlos?», preguntó Elena, con suavidad. «Tu misión no era resucitarlos. Era honrarlos. Y lo hiciste». Kael se acercó y apoyó la cabeza en las rodillas de Mateo. El contacto era cálido, real. No había palabras, pero había consuelo. «A veces», dijo Mateo, con la voz quebrada, «siento que soy como él. Encadenado. No con hierro, sino con todo lo que perdí. Con todo lo que no pude proteger». Elena se arrodilló frente a él. «Entonces rompe la cadena. No con furia. Con perdón. Perdón para los que te fallaron.
perdón para ti mismo. ¿Y si no puedo? Entonces Cael te enseñará, dijo ella, mirando al lobo. Porque él también tuvo que aprender a dejar ir, sin olvidar. Afuera, el viento cambió. Traía un sonido extraño. No era motor. No eran pasos. Era canto. ¿Qué es eso?, preguntó Mateo, levantándose. Tu gente, respondió Elena. Los que creyeron que estaba solo, pero nunca lo estuviste. Salieron de la cueva. En la ladera de la montaña, decenas de antorchas se acercaban. Vecinos. Antiguos trabajadores de las tierras. Familias que habían vendido sus ranchos bajo presión y ahora regresaban, con las cabezas en alto. Al frente, un hombre mayor, con sombrero raído y bastón de madera, se detuvo frente a Mateo. Hijo, dijo, con voz temblorosa. Tu padre estaría orgulloso. No hice nada especial, murmuró Mateo. Si lo hiciste, dijo el hombre. Nos diste esperanza. Y en este desierto, eso es más raro que el agua. Uno a uno, se acercaron. No con discursos. Con silencio. Con miradas. Con manos que apretaban la suya como si sellaran un juramento antiguo. Las tierras serán devueltas, dijo una mujer. La minera fue disuelta. El gobierno intervino. Todo gracias a ti, y a ese lobo. Cael no se movió. Solo observó, con la dignidad de quien ha visto caer imperios y renacer flores en la ceniza. No fue solo por mí, dijo Mateo. Fue por todos los que callaron, y por los que ya no pueden hablar. Esa noche, alrededor de una fogata comunitaria, se contaron historias. De los Valdés. De los Alvarado. De tiempos en que el agua era libre y los animales no tenían precio. Bruno, acostado junto a Mateo, durmió por primera vez sin «¿Dónde está?». «Donde siempre ha estado», dijo ella, entregándole la taza. Entre lo salvaje y lo sagrado. Mateo bebió un sorbo. El sabor era amargo, pero reconfortante. Los vecinos se fueron. Sí. Pero volverán. Hoy comienza la asamblea comunitaria. Van a decidir qué hacer con las tierras recuperadas. Y quieren que tú hables primero. No soy líder, dijo Mateo, mirando al suelo. Nadie nace líder, respondió Elena. Se vuelve uno cuando decide que el dolor de los demás también le duele. Antes de que pudiera responder, un aullido cercano los hizo girar. Cael emergió de entre los pinos, con algo en la boca. No era presa. Era un pañuelo rojo, desgastado por el tiempo, atado a un hueso pequeño. Mateo se acercó, el corazón en la garganta. Es del niño Valdés, susurró, reconociendo el tejido de la foto que había visto en el diario. Cael dejó caer el pañuelo a sus pies y se sentó, mirándolo fijamente. «Quiere que lo entierres», dijo Elena. «No como prueba. Como homenaje». Mateo se arrodilló y tomó el pañuelo. Olía a tierra, a lluvia antigua, a infancia perdida. «¿Aquí?». «No», dijo Elena. «En el roble. Donde comenzó todo». Caminaron en silencio hasta el árbol solitario. El sol ya calentaba la tierra. Mateo cavó una pequeña fosa con sus manos, sin prisa. Cuando estuvo lista, envolvió el hueso en el pañuelo rojo y lo colocó con cuidado. «Descansen en paz», dijo, con la voz temblorosa. «Su verdad ya no está enterrada». Cael aulló, suave, como una oración. De regreso al valle, encontraron a la gente reunida en la plaza del pueblo, frente a la vieja iglesia. Había caras nuevas. Caras viejas. Algunas avergonzadas. Otras esperanzadas. Al ver a Mateo, todos se pusieron de pie. Un hombre se adelantó, el mismo que lo había saludado la noche anterior. «Hijo, no queremos que gobiernes. Queremos que nos guíes. Las tierras serán de todos, pero necesitamos a alguien que recuerde por qué las defendimos». Mateo miró a Bruno, que cojeaba con orgullo. Miró a Cael, que se sentó a unos metros, observando sin juzgar. Y miró a Elena,
que asintió en silencio. No puedo hacerlo solo, dijo al fin. No estará solo, respondió una voz desde la multitud. Era la hija de Rafael. Sostenía una pequeña plántula en una maceta de barro. Mi papá dice que los árboles crecen mejor cuando se plantan juntos, dijo, con los ojos brillantes. ¿Quieres plantarla conmigo? Mateo se arrodilló frente a ella. ¿Dónde? En las encinas. Donde todo empezó a morir, y ahora puede volver a vivir. Las lágrimas brotaron sin permiso. Esta vez, no eran de dolor. Eran de promesa. Sí, dijo, tomando la plántula. Juntos. Mientras cavaban el hoyo frente a la casa derruida, Kael se acercó y dejó caer algo a los pies de Mateo, una vieja placa de metal, oxidada, con las palabras, propiedad de los Alvarado 1892. Incluso la tierra recuerda, dijo Elena, sonriendo. Esa tarde, bajo un cielo sin nubes, la comunidad entera plantó árboles. No solo en las encinas, sino en cada rincón del valle que había sido herido. Y mientras trabajaban, Kael desapareció entre las colinas. ¿Se va? Preguntó la niña, con tristeza. No, dijo Mateo. Solo vuelve a donde pertenece. Pero siempre regresará, cuando lo necesitemos. Y en ese momento, como si lo hubiera escuchado, Kael se detuvo en lo alto de la montaña, recortado contra el sol. Aulló una vez. Larga. Clara. Libre. Pero la paz, en el desierto, nunca es eterna. Una tarde, mientras regaba los retoños junto a la hija de Rafael, que ya lo llamaba tío Mateo, sin pedir permiso, un jinete llegó al galope. Era uno de los jóvenes del pueblo, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. Mateo, gritó, desmontando con torpeza. Han regresado. ¿Quiénes? Preguntó él, secándose las manos en sus vaqueros. Los de la minera. No los de antes, otros. Con trajes negros. Dicen que compraron los derechos, legalmente. Que tienen papeles nuevos. Y que, tragó saliva, que si no desocupamos en 3 días, quemarán los campos recién sembrados. El aire se volvió pesado. La niña apretó la mano de Mateo. ¿Van a matar a los árboles otra vez? Él no respondió. Solo miró hacia las montañas, donde Kael solía aparecer. Pero esta vez, no había rastro del lobo. No esta vez, dijo al fin, con una voz que no reconocía como suya. Esta vez, no huiré. Ni pelearé solo. Fue directo a la choza de Elena. La encontró moliendo raíces junto al fuego. Volvieron, dijo, sin preámbulos. Ella no se sorprendió. Lo sabía. El mal no muere. Solo cambia de piel. ¿Y ahora qué hago? Ya no tengo pruebas. Ya no tengo testigos. Solo tengo, esto. Señaló su pecho. Y gente que confía en mí. Elena dejó el mortero y lo miró fijamente. Entonces usa lo que sí tienes. Tu voz. Tu memoria. Y tu gente. ¿Cómo? Reúne a todos. No solo a los del valle. A los pueblos vecinos. A los ancianos que recuerdan los tratados antiguos. A los jóvenes que graban con sus teléfonos. Que el mundo entero vea que no son intrusos, sino guardianes. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Mateo encendió una fogata en la plaza. Uno a uno, llegaron. No con armas. Con historias. Con fotos antiguas. Con mapas dibujados a mano por abuelos que ya no estaban. Hasta la hija de Rafael subió a hablar, con voz temblorosa pero clara: mi papá casi muere por callar. Yo no callaré. Esta tierra me enseñó a respirar. No la dejaré ir. Las lágrimas corrían por las mejillas de muchos. Pero también había fuego en sus ojos. Al amanecer, un convoy de camionetas, bicicletas y caballos partió hacia la capital del condado. No para rogar. Para exigir. Llevaban carteles hechos de madera y esperanza. Y en el centro, Mateo,
con Bruno a su lado y una mochila llena de firmas, memorias y semillas. Pero al llegar a la carretera principal, se encontraron con una barricada. Hombres de traje, con gafas oscuras y rifles no letales, bloqueaban el paso. «Regresen a sus casas», dijo uno, con voz fría. «Esto ya no es asunto suyo». Mateo se detuvo. Miró a su gente. Luego al hombre. «¿Sabes qué es lo que más temen los que como tú?», preguntó, en voz alta. «No es que luchemos. Es que recordemos. Y hoy, recordamos todos». En ese momento, un rugido lejano sacudió el aire. No era motor. Era algo más antiguo. Desde las colinas, una figura gris bajaba al galope. Kael. Pero no venía solo. Detrás de él, al menos una docena de lobos, una manada real, emergieron de la niebla matutina, silenciosos, majestuosos, como espíritus de la tierra misma. Los hombres de traje retrocedieron, asustados. «Mantengan la línea», gritó su jefe, pero su voz temblaba. Kael se detuvo frente a Mateo. Lo miró. Y luego, con un movimiento lento, se sentó a su lado, como un guardián que ha vuelto a su puesto. La multitud guardó silencio. Nadie gritó. Nadie corrió. Solo estaban allí. Firmes. Con sus raíces expuestas al sol. Y en ese instante, los periodistas que habían cubierto el caso anterior llegaron en sus coches, cámaras en mano. «Esto es histórico», gritó uno. «Una comunidad, un lobo, y la tierra que los une». Pero Mateo sabía que aquello no era una victoria. Era solo una tregua. «No se irán», dijo en voz baja, mirando a Elena, que había llegado a caballo con una anciana del pueblo vecino. «Solo esperan a que bajemos la guardia». «Entonces no bajaremos la guardia», respondió la anciana, con una voz que parecía tallada en piedra. «Mi abuelo firmó un tratado con el gobierno en 1912. Decía que estas tierras serían libres mientras hubiera quien las cuidara. Y nosotros, aún cuidamos». Sacó de su chal un pergamino amarillento, sellado con cera roja y firmado con una caligrafía que el tiempo no había podido borrar. Mateo lo tomó con manos reverentes. «¿Por qué nunca nos lo mostraron?». «Porque el miedo nos enseñó a esconder lo que más amamos», dijo ella, con los ojos llenos de lágrimas. «Pero ya no tengo miedo. Tengo nietos. Y quiero que hereden algo más que polvo». La multitud se acercó, leyendo las palabras en silencio. Algunos lloraron. Otros rezaron. Bruno se sentó junto a Mateo, exhausto pero alerta. Kael, en cambio, no se movió de su puesto. Solo giró la cabeza hacia el este, como si escuchara algo que los humanos no podían oír. «¿Qué pasa?», preguntó Mateo. Elena cerró los ojos. «Alguien viene. No con armas. Con palabras». Minutos después, un coche oficial se acercó lentamente. De él bajó una mujer de traje gris, con gafas y una carpeta en la mano. No era del condado. Era del Ministerio de Tierras y Recursos Naturales. «Soy la doctora Márquez», dijo, con voz firme pero sin arrogancia. «Vine porque recibimos denuncias y pruebas. Pero también vine porque vi las imágenes. Y porque», miró a Kael, «porque en 30 años de trabajo, nunca había visto a una manada proteger a humanos». Mateo no bajó la guardia. «¿Y qué quiere?». «Hablar. En igualdad», señaló el pergamino. «Ese documento, si es auténtico, cambia todo. Pero necesito que me muestren más. Necesito testigos. Historias. Raíces». «Las raíces no se muestran», dijo Elena. «Se sienten». La doctora asintió, como si entendiera. «Entonces déjenme sentirlas». Esa tarde, en la plaza del pueblo, se celebró algo que nadie recordaba, un consejo abierto. No con jueces, sino con abuelos. No con leyes impresas, sino con memorias tejidas en canciones. La doctora escuchó durante horas. A la hija de Rafael, que habló de su padre y del lobo que salvó su vida. A los viejos vaqueros,
que contaron cómo el agua del arroyo cantaba antes de que la desviaran. A Elena, que explicó que Kael no era un intruso, sino un guardián ancestral, parte de la historia viva de la Tierra. Y cuando el sol se puso, la doctora se levantó. Mañana mismo presentaré un informe urgente. Propondré que esta zona sea declarada Reserva Comunitaria de Memoria y Vida Silvestre. Nadie podrá comprarla. Nadie podrá arrasarla. Será protegida, por ustedes. Y por él. Miró a Kael. Un murmullo de incredulidad recorrió la multitud. ¿Y si no nos creen?, preguntó un joven. Entonces volveré, dijo ella. Y traeré a más gente. Porque lo que vi hoy, no es solo justicia. Es milagro. Esa noche, mientras todos celebraban con tambores y pan recién horneado, Mateo se alejó hacia el arroyo seco. Necesitaba silencio. Necesitaba respirar. Kael apareció a su lado, como si hubiera estado esperando. ¿Lo logramos?, preguntó Mateo, mirando al lobo. ¿De verdad? Kael no respondió con palabras. Solo apoyó su hocico en la rodilla de Mateo, como lo hacía Bruno en los viejos tiempos. Y en ese gesto, Mateo entendió. No se trataba de ganar. Se trataba de seguir. No te asustes, dijo una voz ronca, débil, pero familiar. Mateo se detuvo. Allí, apoyado en un bastón, con vendas aún en el costado y los ojos hundidos por el dolor y la convalecencia, estaba Rafael. ¿Qué haces aquí?, preguntó Mateo, sin rencor, pero sin abrazarlo aún. Mi hija me trajo, dijo Rafael, con una sonrisa trémula. Dijo que si no venía a verte, no me dejaría volver a casa. Bruno, que lo había seguido, se acercó y olió sus botas. Luego, con una lentitud que conmovió a todos, apoyó la cabeza en su pierna. Rafael tragó saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No merezco esto, murmuró. No se trata de merecer, dijo Mateo, acercándose. Se trata de elegir. Y tú elegiste volver. Rafael asintió, temblando. Escuché lo de la reserva. Lo del tratado. Todo. Miró al horizonte, donde Kael vigilaba desde una colina. ¿Él me perdonará? Kael no juzga como nosotros, respondió Mateo. Él ve el corazón. Y el tuyo, aunque estuvo oscuro, volvió a latir por algo bueno. Se sentaron en los restos del porche, bajo las estrellas. El silencio no era incómodo. Era necesario. Cuando me dispararon, dijo Rafael al fin, pensé en mi padre. Él también traicionó a alguien que confiaba en él, por dinero. Y murió solo, con la conciencia podrida. Juré que no sería como él. Pero el miedo me hizo peor. El miedo nos hace humanos, dijo Mateo. Lo que hacemos después, eso nos define. Rafael sacó un sobre del bolsillo. Encontré esto en los archivos del hospital, entre los papeles del alcalde. Es una orden de desalojo firmada, para tu casa. La iban a ejecutar la semana pasada. Pero alguien la detuvo. ¿Quién? Elena. Usó contactos de su abuela. Gente del Consejo Indígena. Dijo que mientras hubiera vida en esta tierra, no la entregarían. Mateo cerró los ojos. Otra deuda que no podría pagar. Gracias, dijo, mirando a Rafael. Por traerme esto. Por venir. No vine solo por eso, dijo Rafael, bajando la voz. Vine porque hay algo más. Algo que no te dije. Mateo se tensó. ¿Qué? El hombre que me disparó, antes de que lo arrestaran, me susurró algo. Dijo, ellos no están solos. Hay otros. Más arriba. En la ciudad. Y no olvidan. Un escalofrío recorrió la espalda de Mateo. ¿Estás seguro? Lo vi en sus ojos. No era miedo. Era advertencia. En ese momento, Kael aulló. No un aullido de alerta. Uno de advertencia profunda, ancestral. No terminó,
dijo Mateo, poniéndose de pie. Nunca termina, respondió Rafael. Pero ahora, no está solo. Bruno se levantó y se colocó entre ellos, como sellando una alianza antigua. Y en la distancia, las luces de la ciudad parpadearon como ojos en la oscuridad. Algo se movía allí. Algo que no conocía el perdón. Al alba, mientras preparaba café en la vieja lata sobre las brasas, Elena apareció sin hacer ruido. Llevaba una bolsa de cuero colgada al hombro y una mirada que decía más que 1000 palabras. Han movido fichas, dijo, sin saludo. Ayer, en la capital, un juez anuló provisionalmente la propuesta de la reserva. Alegan falta de pruebas históricas contundentes. Mateo apretó los dientes. ¿Y la doctora Márquez? Fue llamada a declarar. Le advirtieron que reconsidere su postura. Pero no se ha rendido. Elena sacó un papel doblado de su bolsa. Me envió esto anoche. Es una lista. Nombres. Fechas. Transferencias. Todo apunta a una red más grande, no es solo la minera. Es un consorcio internacional. Y tienen contactos en el gobierno federal. Mateo leyó los nombres. Uno le heló la sangre. Este es el mismo hombre que financió la campaña del gobernador hace 2 años. El que aparece en las fotos con mi padre, antes de que muriera. El silencio que siguió fue más pesado que el plomo. ¿Crees que? No lo sé, dijo Elena. Pero si tu padre descubrió algo, y se negó a callar, tal vez no fue un accidente. Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Durante años había enterrado esa duda. Ahora, resurgía como una serpiente. Tengo que ir a la ciudad, dijo, con voz ronca. Es una trampa, advirtió Elena. Te esperan. Quieren que vayas solo. Quieren que falles, para demostrar que todo esto fue un sueño de campesinos locos. Entonces no iré solo. Ella lo miró fijamente. Cael no puede entrar a la ciudad. No necesito que entre, dijo Mateo. Solo que me recuerde quién soy cuando las paredes empiecen a mentirme. Esa misma tarde, partió. Bruno se negó a quedarse. Cojeaba, sí, pero caminaba con la cabeza alta. Rafael lo acompañó hasta el límite del valle. Si algo pasa, dijo Rafael, avísame. No como enemigo. Como hermano. Como hermano, repitió Mateo, estrechando su mano. La ciudad lo recibió con el aliento frío del concreto y el zumbido de las mentiras bien vestidas. En la oficina del juez, lo hicieron esperar horas. Le quitaron el teléfono. Le negaron agua. Le dijeron que la tierra no tiene memoria, solo dueños. Pero Mateo no habló. Solo observó. Y entonces, en un pasillo vacío, vio algo que lo paralizó, una foto en la pared del despacho del fiscal. Una foto antigua. Su padre. Sonriendo. Con el mismo hombre cuyo nombre estaba en la lista. Al salir, temblando, se apoyó contra una pared. El cielo gris lo aplastaba. Papá, ¿qué sabías? Susurró. En ese momento, su teléfono vibró. Un mensaje de Elena, Cael aulló 3 veces al norte. Significa, la verdad está enterrada donde nació la mentira. Mateo cerró los ojos. La mentira nació en las encinas. Entonces, la verdad también estaba allí. Corrió de vuelta al valle como si el diablo lo persiguiera. Al llegar, reunió a todos en la plaza. Tenemos que excavar. Gritó. En la bodega vieja. Donde mi padre guardaba los archivos. Con palas, manos, corazones rotos y esperanzas renovadas, cavaron durante horas. Hasta que, bajo una losa rota, encontraron una caja metálica oxidada. Dentro, grabaciones. Cartas. Y un diario. La última entrada decía, si lees esto, hijo, es porque no pude protegerte a tiempo. Descubrí que el accidente de los Valdés no fue el primero. Y que el mío, no será el último. Pero si me matan, que sepas esto, la tierra no se vende. Se hereda.
Y tú, eres su heredero verdadero. No por sangre. Por coraje. Las lágrimas de Mateo cayeron sobre el papel. No está solo, dijo Elena, poniendo una mano en su hombro. Afueras, Kael aulló. Una vez. Fuerte. Clara. Como si el alma de su padre respondiera desde el viento. No podemos esperar, dijo Mateo, levantándose con determinación. Si esto sale a la luz ahora, con las pruebas del diario y las grabaciones, los detendremos antes de que destruyan la reserva. Pero están preparados, advirtió Elena, envuelta en una manta empapada. Saben que tienes algo. Y no dudarán en quemarlo todo, otra vez. Entonces no se lo daremos en sus términos, respondió Mateo. Se lo daremos en los nuestros. Reunió a todos bajo el cobertizo de la plaza. Rafael, pálido pero firme, cargaba una maleta con copias del diario. La hija de Rafael sostenía una pequeña radio comunitaria que había construido con su padre antes del tiroteo. Vamos a transmitir, dijo Mateo. No solo para el pueblo. Para todo el país. Que escuchen la voz de mi padre. Que vean las caras de quienes defendemos esta tierra. ¿Y si cortan la señal? Preguntó un joven. Entonces cantaremos, dijo la anciana del tratado. Y el viento llevará nuestras palabras más lejos que cualquier cable. Mientras preparaban todo, Kael desapareció. Nadie lo vio irse. Solo Elena notó la ausencia. Está llamando a la manada, dijo. Sabe que vendrán. Y esta vez, no será solo una advertencia. Al anochecer, la transmisión comenzó. La voz de Mateo, ronca pero clara, resonó por las colinas, por los valles vecinos, por los teléfonos que grababan en secreto. Mi nombre es Mateo Alvarado. Soy vaquero. Soy hijo de esta tierra. Y hoy, les entrego la verdad que intentaron enterrar con sangre. Leyó fragmentos del diario. Reprodujo la grabación donde su padre decía, si me matan, que sea por no callar. Mostró las fotos. Los nombres. Las fechas. Y entonces, en medio de la transmisión, los faros aparecieron. Varios vehículos negros subían por el camino. Sin sirenas. Sin insignias. Solo silencio y acero. ¿Ya vienen? Gritó alguien. Sigan transmitiendo. Ordenó Mateo. Se paró frente a la entrada del pueblo, con Bruno a su lado y una antorcha en la mano. Detrás de él, su gente. Delante, la oscuridad que avanzaba. Los vehículos se detuvieron. De ellos bajaron hombres con trajes oscuros y miradas vacías. Apaga eso, dijo el que parecía el jefe, señalando la radio. Y entrégame los documentos. No, dijo Mateo. No sabes con quién estás tratando. Sí lo sé, respondió, alzando la antorcha. Trato con hombres que tienen miedo de la verdad. Y el miedo, siempre pierde. En ese instante, un aullido rasgó la noche. No uno. Decenas. Desde todas las direcciones. La manada bajó de las montañas como una sombra viva. Kael al frente, los ojos brillando como brasas. Los lobos no atacaron. Solo se posicionaron, formando un círculo alrededor del pueblo, entre los invasores y la gente. Los hombres retrocedieron, nerviosos. Esto es ridículo, dijo el jefe. ¿Creen que unos animales los salvarán? No son animales, dijo Elena, saliendo de entre la multitud. Son la memoria de esta tierra. Y ustedes, ya no tienen lugar aquí. Uno de los hombres levantó un arma. ¡Alto! Gritó una voz desde la carretera. Era la doctora Márquez. Detrás de ella, periodistas, cámaras, y agentes federales con chalecos antibalas. Todo está siendo transmitido en vivo, dijo ella, mirando al jefe. Y ahora, están bajo arresto. Los hombres se miraron, derrotados. Sabían que habían perdido. Mateo no celebró. Solo miró a Kael, que se acercó y se sentó a su lado, como si nada hubiera pasado. Mateo caminaba entre su gente, con los hombros cansados pero el espíritu ligero.
Bruno cojeaba a su lado, pero con la cabeza en alto, como si supiera que su lealtad había cambiado el destino de todos. Kael, en cambio, se había alejado al amanecer, pero no para irse. Solo para vigilar desde lo alto, como siempre. ¿Y ahora? Preguntó Rafael, acercándose con su hija de la mano. Ahora construimos, dijo Mateo, mirando las ruinas de las encinas. No solo casas. Historia. Futuro. La doctora Márquez se acercó, con una carpeta nueva en las manos. El ministerio aprobó la reserva, dijo, con una sonrisa que no fingía. Y no solo eso. Van a financiar un centro comunitario, para enseñar agricultura sostenible, preservar las lenguas ancestrales, y proteger a la manada. ¿A Kael? Preguntó la niña, con los ojos brillantes. A todos ellos, respondió la doctora. Son parte del ecosistema. Y de la historia. Elena apareció con una cesta de pan recién horneado y una mirada profunda. Hoy es el día, dijo, entregándole un pequeño frasco de barro a Mateo. El día en que dejas de ser el heredero traicionado, y te conviertes en el guardián elegido. ¿Elegido por quién? Por la tierra. Por los muertos. Por los que vendrán. Esa tarde, en la plaza, se celebró una ceremonia antigua. No con papeles ni sellos, sino con fuego, agua y semillas. La anciana del tratado derramó agua del arroyo sobre las manos de Mateo. Elena encendió una rama de salvia y la hizo girar a su alrededor, limpiando lo viejo. Y la hija de Rafael puso una semilla de roble en su